Bueno, buenos días. Bienvenidos al evento de IoT hacia la industria 4.0. Hoy, día 21, pues bueno, vamos a hacer una pequeña introducción y vamos a presentar una serie de ideas vinculadas al Internet de las Cosas. Como sabéis, en el evento participan una serie de empresas, compañeros nuestros, que vamos a tratar en cierta manera de haceros más fácil entender y sobre todo las tendencias de este tipo de proyectos que se están planteando a día de hoy en numerosas empresas con las que estamos colaborando, ¿no? Antes de iniciar la presentación y de bueno, pues empezar poco a poco a trasladaros estas ideas nuestras, queríamos agradecer también pues, a Microsoft el que nos haya permitido entrar aquí, colaborar con nosotros en este evento. Y antes de nada, pues bueno, vamos a poner un pequeño vídeo de Microsoft pues para ver un mensaje suyo, ¿no? Ford. Perdón. Está cambiando completamente los parámetros de evolución y crecimiento de las empresas. El 88% de los consumidores se informa en Internet antes de acercarse a tu marca. Y la próxima generación, con mayor decisión de compra, no concibe interactuar con una empresa que no tenga entidad digital. Tu cliente es digital, pero ¿lo es tu empresa? ¿Aprovechas las ventajas de los nuevos modelos de relación digital? ¿Tus procesos, tus servicios y tu estrategia de marketing están orientados a este nuevo entorno? Si quieres avanzar y adaptarte a las nuevas exigencias de un cliente cada vez más tecnológico, debes iniciar y consolidar un proceso de transformación digital. Mucho más que un concepto. Y es que detrás de él hay evolución, hay innovación necesaria. Y hay oportunidades. Una ventaja competitiva que puede suponer una palanca para tu crecimiento y diferenciación. Pero para hacerlo con éxito se necesita ir de la mano de profesionales que puedan demostrarte con hechos y con su propia experiencia el camino de la transformación. Y en EFOR estudiamos las organizaciones, su cultura y a sus clientes para detectar oportunidades digitales y organizar la estrategia, orientándola a resultados medibles. La empresa más sostenible no es aquella más fuerte, sino la que mejor y más rápido se adapta al cambio. Transformamos la manera en la que trabajas, en la que te comunicas y la forma en la que gestionas tu empresa para hacerte más visible, más relevante y más ágil, potenciando tu crecimiento y rentabilidad. Algo que solo puede hacerse con las mejores alianzas tecnológicas y con un equipo preparado y motivado acompañándote en un camino de mejora permanente. ¿Quieres dar el primer paso para la transformación? Te acompañamos. EFOR, tecnología y marketing para transformar tu empresa. Bueno, pues como comentaba, bienvenidos al evento desde IoT hasta la industria 4.0. El objetivo del evento de hoy es que a través de diferentes compañeros nuestros dentro del ecosistema del IoT seamos capaces de poder explicaros pues cómo se puede enfocar un proyecto del IoT, qué diferentes componentes tiene un proyecto de IoT dentro de lo que sería la industria, dentro de lo que sería un sector productivo, y también poder entender este modelo, digamos, cómo ha ido evolucionando desde lo que podría ser una prueba de concepto a tener a día de hoy productos y servicios ya estandarizados que agilizan muchísimo la implantación de estos proyectos y también el beneficio que generan estos proyectos a día de hoy en las empresas, ¿no? Antes de nada, comentaros de que tenemos un Twitter activado a través del hashtag de evento EFOR, pues si queréis comentar o queréis lanzar dudas o preguntas, pues si queréis pues interactuar con nosotros, estaremos encantados de participar y de respondiendo, digamos, a vuestras dudas o vuestras preguntas. Dentro del evento, la agenda que ya conocéis, vamos a contar con compañeros de Nexiona, con compañeros de Libelium, de Microsoft, de Procuo, además de un par de compañeros míos de EFOR, con la idea de que podáis ver de una manera desde un principio a un fin, es decir, un end-to-end, lo que sería
sería un proyecto de IoT, en este caso dentro de industria, ¿no? Industria 4.0. Además, bueno, pues agradecer al final que hay un pequeño cambio, una mejora, es decir, porque vamos a contar con Emilio Iturbide, que ha venido desde Microsoft para poder pues, bueno, cerrar el evento y trasladarnos también a todos nosotros pues, un poco las conclusiones del sector del IoT, que a día de hoy pues, cada vez es más ambicioso y sobre todo también pues, más excitante, ¿no? Para todos nosotros. Antes de empezar la charla, para empezar, digamos, un poco poner en contexto lo que vamos a ver a lo largo del día de hoy, he querido, digamos, rehacer un poquito el mensaje, basándome, digamos, un poco en el mensaje de que el IoT está cambiando el modelo de negocio. Es decir, cuando el mensaje del IoT empezó en 1999, que no tanto el de la sensorización, que venía ya, digamos, de antes, el modelo de IoT iba muy orientado, digamos, a interconectar los dispositivos cotidianos que teníamos en el día a día, ¿no? El IoT ha ido evolucionando y se ha ido convirtiendo en un cambio de modelo de negocio. Y quería aprovechar una oportunidad de la semana pasada, que conocí un par de casos a través de un buen amigo y profesor del Instituto de Empresa, de dos grandes compañías que lo que han hecho ha sido redefinir su modelo de negocio a través del IoT, es decir, lo que han hecho ha sido pensar cómo podían atacar un mercado, entre comillas, ya maduro, tradicional, con unos modelos de prestación de servicios y precios, digamos, muy establecidos, y cómo han conseguido ayudar a sus empleados, a sus clientes, cambiando su modelo de negocio, generar, pues, lógicamente, unos beneficios, tanto a nivel de empresa como a nivel de la prestación de servicios que se le ofrece, ¿no? Estos dos casos son de una empresa de neumáticos y otra que fabrica también pues, locomotoras y trenes y vagones, que en cierta manera lo que han hecho ha sido cambiar ese modelo de negocio, es decir, dejan de vender un producto y dan un servicio, es decir, han conseguido llevar su modelo de negocio a vender kilómetros, es decir, gracias a que han sensorizado todos sus equipos, todo lo que ellos vendían a día de hoy deja de ser un coste para la empresa, una inversión para el cliente, y a partir de ahora se convierte en un gasto mensual. ¿Por qué? Porque el facturan por kilómetros. Todo esto nace porque al final ellos descubren que sensorizando son capaces de hacer dos cosas. La primera de ellas es ser más proactivos en el mantenimiento de todo este tipo de sistemas y posteriormente ser más predictivos, es decir, porque son capaces de adivinar qué es lo que puede pasar teniendo en cuenta variables del entorno, cómo va a funcionar y cómo va a reaccionar sus sistemas, o en este caso sus locomotoras, por ejemplo, en este caso, al cabo de un tiempo. Y por ello han adecuado su modelo de servicios y su modelo de facturación a un modelo por kilómetro, es decir, por pago por uso. Es algo que es muy común, que ya cada vez lo vemos más veces, el pago por uso, pero se lo han traído también a través del mundo del IoT. Es decir, el IoT ha sido la palanca que les ha permitido hacer ese cambio de modelo de negocio, pero que han pensado antes. Es decir, no lo han atacado desde la sensorización, sino que lo han atacado primero con una reflexión de su entorno, de su modelo de negocio y de sus competidores, ¿no? Entonces, la realidad es que todos ya sabemos que el mundo digital es imparable, es decir, todo nuestro entorno, en cierta manera, ya habla de numerosas tecnologías. Una de ellas es la parte del IoT, que puede ser, en cierta manera, un poco la que nace o la que genera otro tipo de tendencias que a día de hoy conocemos como las Smart Cities, el Big Data, pero es algo que ya se ha quedado en nuestro entorno. Es decir, si queremos ser competitivos, tenemos que tener claro que el día de mañana tenemos que innovar, tenemos que ser diferentes a nuestro entorno, tenemos que ser diferentes a nuestros competidores, y nuestros usuarios, nuestros clientes en este caso, se han convertido también, igual que nosotros, en clientes digitales que son completamente distintos a lo que éramos pues, hace 10 años. Entonces, esta evolución digital, sobre todo, lo que nos genera es pues bueno, una sensación de que el cliente ya no le podemos enganchar de la misma forma, el cliente ya busca otro tipo de fuentes de información para validarnos, pero sobre todo hay un mensaje que yo creo que queda muy claro, es que el cliente ya no lee, no quiere que le cuentes tu película, sino quiere que le cuentes qué es lo que está haciendo el mundo, qué es lo que estás haciendo tú con otros clientes. Es decir, no quiere que le cuentes tu teoría, sino lo que quiere que cuentes es tu práctica, es decir, qué es lo que estás trasladando a otros clientes, quiere compararse con los demás, quiere estar al día, y sobre todo lo más importante es que al final lo que necesita es que en esa comparación él gane, es decir, sea más competitivo en el mercado en el día de mañana, ¿no? Y eso también genera, como es lógico, una experiencia de usuario distinta, a la cual las empresas nos tenemos que adaptar. Es decir, la canalidad, esa experiencia de usuario que necesita conocer muchas referencias previas antes de tomar una decisión, un usuario que en cierta manera tampoco genera un engagement tan fuerte como antes, no es tan fiel, nos obliga cada día a las empresas a ir desarrollando nuestras tecnologías de una manera, digamos, más eficiente,
más útil, que sea más fácil, digamos, de adaptar y consumir por parte del usuario, y sobre todo la clave es de que cada vez sean más accesibles económicamente, ¿no? Entonces, el IoT como tal, que nació acuñado en 1999, poco a poco ha ido llevando, digamos, pues una evolución muy parecida a lo que sería, digamos, a día de hoy el teléfono móvil. Es decir, el teléfono móvil realmente, desde los años 80 que se creó, pues hasta el 2003-2005, pues Google no compró Android. Hasta el 2009 no salió el Apple Store. Es decir, esa evolución, esa explosión de los teléfonos móviles ayuda y empuja a que otras tecnologías a día de hoy consideremos que puedan tener, digamos, esa aceptación mucho más rápida, pero la realidad no es así. La realidad es que el IoT como tal posiblemente sea la tecnología en la que más esperanzas hemos puesto todas las empresas, donde realmente poco a poco estamos viendo que se está convirtiendo ya en una realidad, pero que va a llevar unos años hasta que realmente se estandarice y todas las empresas, digamos, asuman, incluso el gran consumidor, nosotros como ciudadanos, entendamos que el IoT es algo que nos beneficia y que nos facilita la vida, ¿no? La parte del IoT, además, yo creo que estos dos gráficos son muy claros, uno de Gartner y otro de McKinsey, en el cual se ve que en el pico de la parte de arriba, dentro de lo que son la mayoría de las tecnologías, digamos, tendencias tecnológicas, cuál era, digamos, un poco las expectativas que el mercado consideraba o que sigue considerando en algún caso. El IoT está en el punto de arriba de todo, en el cual se considera que las expectaciones están totalmente infladas. E incluso teníamos valoraciones del mercado del IoT en auténticas barbaridades, ¿no? Porque al final se basa en tres variables muy sencillas. Las personas que están conectadas, cuántos dispositivos tenemos conectados y al final pues, cuántos datos somos capaces de generar a través de esos dispositivos, ¿no? Pero la realidad, y yo me quedo con el dato de que el IoT marca que en torno a 5 años aproximadamente estaremos ya, digamos, estandarizando. Es decir, será ya un producto, será un servicio que tendremos a nube con diferentes soluciones que podremos trabajar de manera estándar y que podremos utilizar de una manera muy sencilla, al igual que nos podemos descargar hoy una aplicación, ¿no? Entonces, de ahí nace también la industria 4.0, es decir, al final la propia evolución de este sector del Internet de las Cosas ha llevado a que las industrias quizás que más estaban tratando de innovar porque venían de un mundo, digamos, un poco más maduro, en servicios, digamos, más estándar, muy industrializados, han tratado de innovar, han tratado de ir avanzando. Y esta revolución industrial que conocemos, la revolución industrial de la 4.0, la cuarta revolución industrial, se ha apoyado ya no solamente en la sensorización, que ya existía antes de la creación del IoT, con los SCADAs y con otro tipo de sondas que servían para medir, sino también a través de la informática, es decir, han generado procesos que permiten a estas empresas ser más eficientes en sus procesos operativos. Es decir, al final es un modelo pensado de puertas para adentro, es decir, buscar una eficiencia en tus procesos, buscar una eficiencia en tu día a día, ¿no? Y poco a poco estamos aprendiendo de que esta eficiencia la podemos trasladar de puertas para afuera. Es decir, nos estamos dando cuenta que, aparte de las máquinas que podemos utilizar en el día a día o sistemas que ya utilizamos, creando nuevos sensores o utilizando quizás ya elementos cotidianos que tenemos en nuestro día a día, que afortunadamente gracias a la electrónica ya aportan su sistema de comunicaciones, podemos extraer más datos y entonces llegamos ya a una democratización de todos los dispositivos que tenemos a nuestro alrededor, pero sobre todo eso al final es una facilidad de uso, es decir, con una misma tarjeta podemos acceder al tren, podemos comprar una comida, podemos pedir un pedido a domicilio, podemos entrar dentro de una oficina con nuestro sensor, podemos entrar dentro de un centro comercial y que nos posicionen dentro y que nos digan dónde está la mejor oferta hoy. Y eso es real porque se está utilizando a día de hoy. Simplemente hay un proceso de madurez del mercado que lo que necesitamos es poco a poco ir haciendo crecer este modelo, ¿no? Antes de entender, digamos, un poquito o aterrizar el concepto del IoT y de la industria 4.0 en proyectos de verdad, en la tecnología que a día de hoy ya es estándar y ya es robusta en el mercado, hemos identificado pues, una serie de reflexiones que nos permiten entender por qué creemos primero, que las empresas nos estáis llamando, estamos haciendo numerosos proyectos, es decir, ya estamos en un momento en el cual el IoT está en el mensaje, está dentro de la manera de pensar de la mayoría de las empresas, pero también porque el entorno y el ecosistema en el que nos movemos también está evolucionando hacia ello, es decir, tenemos una mayor conectividad, tenemos diferentes modelos de conectividad y cada vez más baratos. Muchos de estos dispositivos cada vez vienen más preparados para su interconexión, es decir, cada vez tenemos más fabricantes que crean APIs con las cuales nos podemos conectar y extraer información. Y también es bastante importante el pensar de que quizás el mundo del IoT estaba evolucionando, digamos, desde la parte de empresa, es decir, de lo que era la empresa privada, que trataba de ser más competidora, más innovadora,
y poco a poco, sobre todo a través de muchas startups, estamos viendo que también se está empezando a crear modelos a través de Internet de las cosas para el gran consumo. Por lo tanto, entendemos que ese proceso evolutivo dentro del mercado ya lo estamos empezando a dar. Y sobre todo hay un punto importante, es que también la parte de la electrónica, de la sensorización, de la electrónica consumo, de muchos de los sistemas necesarios dentro de un evento, dentro de un proyecto de IoT, pues cada vez son más baratos y cada vez están más inventados y más evolucionados. Por lo tanto, hemos pasado, digamos, un poco de los últimos años de esas pruebas de concepto dentro del IoT a ya plantear proyectos y servicios muy específicos para empresas o para el gran consumo que nos permiten dar pues, una solución pues, mucho más avanzada y rica para la propia empresa o el propio usuario, ¿no? Entonces, a día de hoy, la realidad y que vamos a ver a lo largo de todas las ponencias de esta mañana es que nos estamos encontrando todos, oye, es el momento ya de plantear un proyecto de IoT en la empresa. Si suena un poco raro, es decir, me han dicho que el IoT le está empezando a funcionar a mi competidor, que ha hecho un proyecto desde hace unos años, que resulta que el último producto que han sacado pues, se ha hecho con IoT, ¿cómo es que yo no lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, es una realidad, es decir, y en cierta manera nace de lo primero que hemos comentado. Es decir, lo mejor que podemos aportar lo que trabajamos en este sector es deciros, oye, plantear un modelo de negocio alternativo, diferente, mucho más innovador, que no solamente cuente con la gente de tecnología de tu empresa, es decir, que nazca de una verdadera reflexión interna de cómo podéis innovar, cómo podéis diferenciaros de los competidores, ¿no? Entonces, cuando nosotros planteamos estos proyectos del Internet de las cosas, que siguen sonando como muy etéreos y veremos que ya realmente tienen nombre y apellidos, consideramos que por mucho que hablemos de máquinas y de sistemas, estos proyectos tienen un alma, ¿no? Y al final el alma nace de la propia empresa, es decir, consideramos que existen 6 pasos para plantear este proyecto. Y el primero de ellos no está relacionado ni con la tecnología, ni con los procesos, ni con la innovación, ni con tus... O sea, al final se basa en hacer una reflexión interna en la empresa, de estratégica, para decir, oye, yo tengo que conocer mi entorno, tengo que conocer mis clientes, tengo que conocer mi propia empresa, y bajo esa reflexión lo que sí que puedo hacer ya es empezar a construir un modelo de IoT que acabe, lógicamente, de nuevo en el mismo punto donde hemos empezado. Es decir, una vez yo soy capaz de entender hacia dónde quiero ir, cuál es la estrategia de mercado que yo quiero plantearme, sí que utilizo el IoT como herramienta, como palanca para poder ejecutar estos proyectos. Es decir, interconecto mi mundo con los sistemas que ya existen o con nuevos sensores, es decir, tengo que generar datos o utilizo los datos que ya tengo, los subo a la nube, ya tenemos soluciones para ello muy seguras, tenemos la parte del Big Data y la explotación de los datos, porque al final lo que queremos es ser capaces de tener, digamos, una actuación proactiva sobre lo que antes no éramos capaces de actuar de manera proactiva y también una actuación predictiva, es decir, queremos a medio o largo plazo predecir hacia dónde va a ir mi empresa y hasta cierto punto automatizar nuestras tomas de decisiones, ¿no? Y por último, que es digamos, la cultura que estamos empezando a notar en las empresas es, antes yo cuando me planteaba un proyecto de IoT pensaba de puertas para adentro, es decir, pensaba más en mi eficiencia interna, en rediseñar mis procesos, valorar, digamos, cómo podía mejorar mis productos. Ahora estamos pensando en que esa información que yo estoy generando y que me está permitiendo tomar decisiones, la tengo que utilizar para conectar de otra manera con mis usuarios, con mis clientes en este caso. Entonces, por eso consideramos que lo de transformar la experiencia de usuario es el último punto, pero que está muy unido con volver otra vez al inicio, es decir, entender por qué pensamos un momento determinado, plantear un proyecto de IoT y cómo a día de hoy podemos hacer, por ejemplo, pues tener un engagement completamente diferente, tener una trazabilidad y tener una transparencia mayor cuando le estamos vendiendo, por ejemplo, un servicio a un cliente nuestro. Y lo más importante de todo, y que creo que al final es lo que más enriquece estos proyectos, como iremos viendo con las siguientes ponencias, es de que realmente lo que lanza o lo que ejecuta un proyecto de IoT ya no es única y exclusivamente tecnológico, sí que existe, como es lógico, un principio básico que es la regulación, es decir, cuando la regulación en cierta manera marca una normativa que hay que cumplir, pues todos nos lanzamos porque tenemos que cumplir y que hay que buscar la mejor solución posible, ¿no? Como pasa con el coche conectado, con la parte energética, como va a pasar dentro de poco con el tema de la trazabilidad alimentaria. Pero vemos que la mayoría de estos proyectos se están liderando desde otros departamentos, con la colaboración, o en algunas ocasiones también con el liderazgo de la parte tecnológica, es decir, la parte de operaciones está participando muchísimo y también con ese punto de vista de que no es un proyecto
no es un servicio de Industria 4.0 que sirve internamente, sino que también de cara a tus consumidores, a tus clientes, estamos viendo como, por ejemplo, gente de marketing o de ventas está participando en las conceptualizaciones de estos proyectos, en buscar qué resultados se necesitan, o incluso ya quizás un poco la parte más de recursos humanos humana en cuanto a cómo nos relacionamos, ese contacto con lo físico del día a día con nuestros empleados o con nuestros consumidores, con nuestros clientes, ¿no? Entonces, hasta ahora todo esto ha resultado como muy teórico, digamos una serie de tendencias yo creo que muy claras a la ejecución de estos proyectos de IoT. Seguimos pensando que muchas veces estos proyectos de IoT dependen única y exclusivamente de los sensores y hay una serie de etapas más también que son necesarias para la convivencia de este proyecto, pero que al final acaban en lo que todos buscamos, que es una toma de decisiones, es decir, automatizar esa toma de decisiones, ser más proactivos, ser más predictivos con lo que estamos haciendo y gracias a eso podemos en cierta manera ser más competitivos. Volviendo al primer caso que hemos encontrado, que os he presentado de la empresa que hacía locomotoras o vagones o los que estaban fabricando ruedas de coches, ¿no? Entonces, de una manera muy sencilla y ya entrando a lo que sería un proyecto de IoT, es decir, una vez nosotros llegamos a un cliente, el cliente nos dice, oye, ¿cómo es un proyecto de IoT? ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿por dónde empiezo? Entonces, al final es mucho más sencillo de lo que parece porque afortunadamente ya la tecnología ha ido evolucionando y nos integramos de una manera mucho más sencilla, ¿no? Siempre lo que decimos es, o nuestra recomendación es, oye, empecemos por la estrategia, pensemos exactamente qué es lo que quieres hacer, hacia dónde quieres ir, cuál es el verdadero problema, es decir, no pienses tanto en la solución y piensa primero en el problema que tienes y posteriormente empecemos a construir la solución. Y para construir esa solución, esa integración vertical, son al final 3 patas, es decir, oye, ¿cuáles son los sistemas o sensores que necesitamos conectar? ¿Qué información hay que generar o que ya tienes y entonces la recogemos? Necesitamos una plataforma para poder explotar toda esa información. Necesitamos una plataforma que sea escalable, porque el día de mañana lo que necesitamos es de que esas variables que tú estás introduciendo, esos sistemas que estás utilizando pueden crecer. Y entonces vamos a incluso tener más información para poder generar más indicadores después, más valores que puedan servir en un momento determinado en tu toma de decisiones. Y luego, lógicamente, tenemos todas las herramientas de análisis y explotación de datos, es decir, todo lo que es la inteligencia de negocio que se necesita en el día de mañana, ¿no? Por último, la capa de seguridad es muy importante y es algo que muchas veces se nos olvida, pero no olvidemos que estamos trabajando con datos, es decir, la clave del IoT son los datos. Los sensores, la plataforma, son todo herramientas que nos ayudan a extraer y generar datos. Entonces, si no tenemos en cuenta que los datos, sobre todo los que generamos nosotros internamente o los que están generando nuestros consumidores, son sensibles, es algo que en cierta manera hará que el proyecto en un momento determinado se caiga. Entonces la parte de seguridad es algo que en algunas ocasiones se nos olvida, pero es igual de importante o más que las otras partes. De aquí, con este modelo conceptual de lo que es un proyecto de IoT, vamos a plantear una serie de ponencias a lo largo de la mañana, en la cual pues, veremos todo lo que es la parte de estrategia a través de EFOR y de ProQuo, con diferentes modelos, en el caso de ProQuo muy orientado a Smart Cities. Vamos a ver todo lo que es la parte de integración vertical con diferentes componentes y cómo sería el resultado al final de un proyecto, al final gracias a la parte de desarrollo de EFOR. Vamos a ver el mundo fascinante de la sensorización y de cómo poder generar datos donde antes no lo había gracias a Libelium. Vamos a conocer las plataformas o la gestión de plataformas a través de Microsoft y de Nexiona, que son los que nos facilitan a los integradores a día de hoy poderos dar esos resultados que tanto lleváis reclamando las empresas para poder gestionar vuestros negocios de una manera diferente. Y volveremos a entrar lo que es en la pata final, que es la parte de explotación de datos y esa seguridad de los datos a través de uno de mis compañeros. Como os he dicho, yo creo que al final el objetivo que nos hemos marcado de cuando terminemos el evento, ser capaces de que cuando os preguntemos nos podáis decir que ya entendéis cómo funciona un proyecto de IoT y que es mucho más sencillo de lo que parece y que al final siempre lleva un proceso de conceptualización y de diseño, pero que el estándar ya te permite trabajar con ello. Más o menos creo que con las diferentes ponencias de mis compañeros a continuación, y voy a dar paso a Carlos Herrando de Libelium para que empiece ya a comentaros el tema de sensorización, conseguiremos ese objetivo que nos hemos marcado hoy por la mañana. Entonces, pues bueno, Carlos, cuando quieras.